Jesucristo es el Señor. ¿Usted sabe lo que implica eso? El Señor hizo un llamado de atención y Él dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Pero también el Señor advirtió y dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, su vida está lejos. Nosotros cantamos exaltando a Jesucristo como Señor, decimos Jesucristo es el Señor, nos predican Jesucristo es el Señor, pero nosotros vivimos como si Jesucristo no fuera el Señor. En alguna iglesia me invitaron a predicar y yo sé cuando Dios lo guía a uno a hablar, en los años aprende cuándo es que Dios le dice hábleles. Y fui y prediqué: Jesucristo es Señor o servidor. Y le hice la aclaración cuando tenemos al Señor de servidor y cuando tenemos al Señor, de amo, de dueño, del que manda, del jefe, del absoluto, del que todo lo puede. Y les dije: ¿cuál de los dos es para usted? Después de haber aclarado, ninguno se atrevió a decir: sí, Jesucristo para mí es el Señor, porque la mayor parte de personas vemos al Señor como nuestro servidor, con el que tiene que correr para solucionarnos los problemas, pero no debe ser así. El Señor es el que manda. Miramos Mateo capítulo 28, versículo 18. Este texto se dio unos días antes, o estas palabras del Señor, antes de ir al cielo. Él ya había resucitado, ya había tenido encuentro con los apóstoles y con algunas personas. Ya en el momento de su partida dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad, todo mando en el cielo y en la tierra. Cuando en el cielo se nombra a Jesucristo, ángeles, arcángeles, todos los que están allí se postran. Pero no sucede eso en la tierra. Solamente los que están entendiendo o hemos entendido, miramos a Jesucristo como el Señor. Vamos a ver lo que significa Señor según la Biblia. La palabra Señor, que es Kyrios, con K, yo no la puse aquí para no impresionarlos, ni a usted ni a nadie, porque no necesitamos impresionar, necesitamos entender la palabra. Señor es utilizada como referencia para el reconocimiento de que Dios es el amo y el dueño. Diga: amo y dueño de nuestras vidas, y que únicamente seremos salvos eternamente si creemos en Él. Entienda eso. Para ellos, en la época del apóstol Pablo, de los apóstoles, sabían que era un amo. Era el dueño de la persona que podía disponer de la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese niño. Vayan y ahóguenlo, mátenlo, quémenlo, regálenlo, hagan lo que sea. Y él podía disponer de la vida. Para el tiempo del Señor Jesucristo, un amo era el que decía algo y esa persona sencillamente obedecía. ¿Qué hacía? Así que tenía sentido la palabra. Cuando miramos aquí, amo y dueño de las cosas. Cuando leemos la Biblia, ustedes tienen dificultades para leer la Biblia porque al diablo, entienda, al diablo no le interesa que leamos la Biblia, porque la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? De aquellos errores que cometemos. Uno, no entender que Jesucristo es el Señor. Citas bíblicas
que hablan de Jesucristo como el Señor. Son muchísimas, pero yo apenas he extraído aquí estas poquitas. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Esto es importante. Pero no es el decir así de manera suelta, despreocupada, porque de todo lo dicen, sino con entendimiento y sabiendo qué es lo que estamos diciendo. Es aquella confesión de que Jesucristo es el Señor, el dueño, el poderoso, el que nuestra vida depende de Él y a Él obedecemos y a Él servimos. Cuando eso sucede, dice allí, será salvo. No es porque uno diga, Dios mío, no es porque uno hasta asista, si es que asiste, que es uno de los frutos. Cuando el Señor Jesucristo dice, por los frutos, ¿los qué? Mire, una persona que de verdad ha aceptado a Jesucristo en su corazón, comienza a tener manifestaciones. Así como una planta frutal, de la fruta que sea, llega el tiempo en que comienza a dar fruto y uno lo conoce por su fruto. Igual la persona que realmente es cristiana. El verdadero cristiano se conoce por conductas, actitudes, obras y muchas cosas más. Por ejemplo, un verdadero cristiano se congrega. Digan, salten, pataleen, hagan lo que quieran. Los comentaristas de redes y los que andan por ahí justificando todo, le voy a dar dos razones o tres. Una, iglesia significa llamados, tomados, asamblea para, y en este para alabar a Dios, glorificar a Dios y servirle a Dios. Luego somos comparados como un cuerpo humano. Y dice en Romanos, el capítulo número 12 y primera carta a los Corintios, capítulo 12, que hacemos parte de ese cuerpo y que somos miembros del cuerpo. ¿Ha visto usted un miembro del cuerpo en la casa y el resto del cuerpo en otra parte? Está unido, ¿no es cierto? ¿Cuándo se convierte la iglesia en el cuerpo de Cristo? Cuando se reúne. Por eso es que uno tiene luchas y dificultades, los que nos hemos ejercitado, los que nos hemos disciplinado, los que hemos entendido que Dios está primero, porque Dios nos reveló que el primer mandamiento es amar a Dios sobre. Pero eso no es lo que se ve en muchos. En muchos está, por ejemplo, sagrado el trabajo. No, el trabajo es una cosa, su trabajo se va a quedar aquí cuando usted se muera. Sagrada la amistad, la Biblia dice, el que ama al mundo no es amigo de Dios. Y entonces uno muchas veces cambia al Señor por personas amadas, queridas, buenas personas, pero nadie puede estar por sobre Jesucristo el Señor. Él tiene que estar en primer lugar. ¿Y cómo demuestra usted que está en primer lugar? ¿Cómo demuestro que yo amo a mi esposa? Cuando de pronto viene la vecina y, ay, don Osvaldo, mire que necesito, y la dejo y me voy. Ay, mire que lo llamaron y dejo todo y me voy. Y ella de última hora, digo, vida, que así le digo a ella por amor, vida, cuando me quede tiempo entonces vengo. ¿Eso es amar? Eso es lo que pasa con ustedes cuando Dios no está en el primer lugar. Entonces no es decir simplemente Jesucristo es el Señor, es vivir entendiendo que Jesucristo es el Señor. Segundo texto bíblico dice, por tanto, 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Diga amén.
yo miraba este texto y decía, pues es que es fácil. Yo no necesito ninguna fuerza exterior, nada raro para llamar a Jesús Señor. Ah, pero cuando ya me sentencian a muerte, a destierro, a cárcel, a quitarme todo lo que tenga, ya es otra cosa. Porque los cristianos de esta época les costaba la vida decir que Jesucristo es el Señor. Entonces, solo quien lo capacita a uno para tener el valor de dar la vida creyendo que Jesucristo es el Señor, lo hace el Espíritu Santo de Dios. En nuestra propia fuerza no lo logramos. ¿Sabe por qué para muchos es tan difícil ser cristianos? Porque el Espíritu Santo no tiene cabida en la vida de estas personas. No hay tiempo de orar, no hay tiempo de leer la Biblia, no hay tiempo de meditar, no hay tiempo de congregar, no hay tiempo de todo donde el Espíritu Santo va a obrar. Entonces les toca ser 50-50. 50 creyente y 50 no creyente. Y ahí van. Esto se torna peligroso, no va a pensar. Otro texto bíblico, el cual me alegra y me hace pensar en muchos bravucones, en mucha gente desafiante al mismo Dios. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, diga amén. Pero usted y yo, que eso espero, un día vamos a estar ante la magnífica, la extraordinaria presencia del Señor Jesucristo. Y van a ver unos a la derecha y los otros a la izquierda. Los de la derecha se declaran benditos del Padre Celestial y entran al reino de Dios. Los de la izquierda son declarados malditos y apartados al fuego eterno. Pero ¿sabe qué? Los que están a la derecha del Señor y los que están a la izquierda del Señor, todos de rodillas. Y allí están esos bravucones, blasfemos, rebeldes, contumaces, malas personas, dioses chiquitos, que son influenciados por el diablo para creerse en dioses. Porque fue eso lo que le prometió el diablo a Eva. No, ustedes serán como dioses. Estaba escuchando una enseñanza esta mañana donde un pastor fue a una librería y encontró 1200 títulos de libros hablando de vivir sin Dios. La nueva era, ustedes son dioses, afuera está el mal, en ustedes no hay nada y ustedes no tienen por qué temer la muerte porque van a reencarnar y ustedes no tienen por qué nada. Eso ha hecho el diablo con mucha gente. Pero ¿sabe qué? Los grandes ateos, los que han creado aún persecución en naciones enteras y en el mundo, aunque van a ir al infierno juntamente con Satanás y todos los demonios, de rodillas delante de Jesucristo, declarando que Él es el Señor. Y ahí es donde entonces el que ríe de último ríe mejor. ¿Cómo van a quedar allí esos que por orden de ellos mandaron matar, mandaron asesinar, persiguieron, quemaron templos? Ahí escuchaba la noticia reciente de esta época donde a un pastor lo desterraron, le quemaron su casa, le quemaron el templo, lo echaron del pueblo y le dijeron que si volvía a hablar de Dios lo mataban. Y el pastor dijo, pueden matarme, pero yo sigo hablando de Dios. No se sabe finalmente qué haya pasado. Pero entienda eso. Si usted está a la derecha, está de rodillas y está gozoso porque va al reino de Dios, a la eternidad. Pero si está a la izquierda, está de rodillas y va al infierno. Pero que se dobla, toda rodilla se dobla y se reconoce a Jesucristo como el Señor. Así que tenemos el gran privilegio, yo le doy gracias a Dios porque yo puedo escoger. Aquí está el camino ancho, aquí está el camino angosto, ¿cuál le coge? El angosto es complicado, pero lleva a la vida eterna. El ancho es facilito, ¿a dónde lleva? Bueno, si yo he entendido que Jesucristo es el Señor, ¿cuál debe ser mi actitud ante Jesucristo como el Señor?
Quisiera aquí hablar lo siguiente. Cuando la Biblia habla de Jesús, habla cuando Él estuvo como ser humano. Cuando Él habla de Jesucristo, ya habla de Él glorificado. Cristo es el ungido, Hijo de Dios, de sus dos naturalezas. Jesús humano, Cristo Dios, ungido. Ahora, actualmente nosotros debemos de hablar de Jesucristo. Lo que más pueda, escriba todo Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo y diga ¿qué? Yo quise escoger aquí ejemplos del mismo Señor Jesucristo, aunque hay ejemplos de aquellos que estuvieron con Él. Pero ¿qué fue lo que hizo Él? Porque Él reconocía al Padre Celestial y una de las características es algo que no está intrínseco en nosotros, que no es parte de nuestra naturaleza y se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice ahí? Otra vez, ¿cómo se llama? Obediencia. Mateo 26:39 dice, Jesús se alejó un poco de ellos, ojo, se arrodilló. ¿Qué hizo? Hasta tocar el suelo con la frente y ¿qué hizo? ¿A quién oró? Diciéndole, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero vea lo que nos enseña aquí. Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Entonces, ¿cómo yo reconozco a Jesucristo como Señor? A través de la obediencia. ¿A través de qué? Y no estamos tomando aquí a alguien así. El mismo Señor nos muestra la importancia, el valor de la obediencia. Vuelvo a citar el texto. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Es que ahí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Por qué? Porque la religiosidad, porque el misticismo, porque todo, dice, nomás yo digo, pero no. No, en la vida cristiana y con Dios no es así. En la vida cristiana hay que declarar y hacer. ¿Qué hay que hacer? Obediencia. No pregunto a cuántos les cuesta obedecer, porque eso es notorio, como dice la Biblia. Eso es notorio. Yo puedo hacer la lista con los ojos cerrados y mirando al otro lado. Yo, mire, estos son los que les cuesta obedecer. Porque es más fácil hacer la lista de los que obedecen, que es poquita, a los que desobedecen. Otra característica, servicio. ¿Cuál es la característica? Mateo 20:28 dice, hablando del Señor Jesucristo, conste que aquí ya está resucitado, yo el Hijo del Hombre lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. ¿Cuántos de ustedes tienen realmente claro la importancia del servicio? Levante la mano. Los veo. Que los voy a poner a hacer un servicio. A ver, levante la mano. Ténganlo ahí para yo luego asignarlos. Servicio. Eso, más les vale que tengan conciencia que no me cuesta. Me gusta que me sirvan, pero servir no. Otra vez levanten la mano. Padre, aquí están. Míralos, están diciendo que sí sirven, quieren servir. ¿A su manera o a la manera de Dios? ¿Están seguros? Ahora, ¿y yo por qué? ¿Por qué yo en la vida? Porque no es solo aquí, sino afuera también, con los que nos rodean.
Dios no nos va a poner siempre a aquellas personas que queremos, estimamos, valoramos y de todo para que así nosotros los saludemos, para que nosotros les demos, para que nosotros hagamos. Nos va a poner gente que nos aborrece, que nos molesta, que nos hace males, que nos desprecian, y el verdadero servicio se antepone a lo que usted piense o sienta. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted a palo seco no puede. No puede. No puede. Es cuando se tiene una experiencia con el Señor Jesucristo. Entonces allí ya podemos servir. Tenemos la disposición de servir. Me he encontrado con algunos de los líderes o encargados de algunas funciones que le digo yo, pero busquen personas, que somos varios en la iglesia, que nos ayuden. No, que no quieren servir. Que no. Y entonces, ¿cuál es el cuento? Si el mayor privilegio que uno puede tener es servir, eso nos da el primer lugar delante del Señor. Dice, el que quiera ser el primero, ¿debe qué? Servir. Otra vez, ¿debe qué? Servir. A ver si de pronto les queda grabado. A mí me gusta tener un buen puesto. Desde niño me gustaba ocupar el primer puesto en mi clase, sentarme de los primeros. Tuve el privilegio que cuando llamaban por orden alfabético, ahí estaba, entre los primeros por la letra A de Arias y todas esas cosas, y quiero tener un buen puesto en la presencia de Dios. Amén. Así que durante este tiempo he procurado servir en lo que me toque. Algunos de ustedes dirán, entonces lo vamos a poner aquí a ver qué tan guapito es y qué tan valiente, vamos a limpiar las sillas. Diga cuándo y cómo y a qué hora. Aquí estoy. No es la primera vez que lo he hecho, ni la última vez tal vez que lo haré, porque yo creo en el valor de servir. Y hay que hablar un poco más de esto, porque muchos de ustedes están perdiendo grandes bendiciones de Dios por no querer servir. Bueno, por ejemplo, llega a un restaurante, cafetería, algún lugar, y se sienta a la mesa y piensa, yo soy el rey Pepino, yo soy aquí el importante, y entonces quien me atiende y quien me alcanza es el de mayor o el de menor rango. Eso es el de menor rango. Equivocación total y absoluta. Esa persona que le está alcanzando delante de Dios es de mayor rango que usted. Así nos pese. Y como decía alguien, así nos pese la cobarde lengua. Pero eso es, acuérdese, esa persona que le está sirviendo es más grande, más valioso, más importante para Dios que usted que está a la mesa. Así lo estableció el Señor. Así que mucho cuidado con el desdén, con el desprecio, con hola, y piden que les alcancen y que les den como si de verdad fueran quién sabe qué. Son personas que están sirviendo con la aprobación de Dios. Que Dios nos ayude. ¿El Señor Jesucristo se negó a hacer algún servicio? Claro que si usted no lee en la Biblia no saben si sí o no. Pero los que hemos leído la Biblia han encontrado donde el Señor dijo, vea que haga tal cosa. No, yo no quiero. Hoy no quiero. Hoy es día de descanso. No. Todo el tiempo. La humildad. Eso de humildad nos cuesta tanto porque para nosotros de alguna manera se nos metió en la cabeza que humildad es pobreza, carencia, mal vestido, mal presentado, mal hablado, o bueno, humildad. Y decimos a alguien que huele a circo, a zoológico, ay, tan humilde. No.
Él no tiene nada de humilde. Tiene una carencia, pero no es humildad. Puede ir alguien en un carro que ya ahorita para nosotros 700,000 y pico de millones y tener la humildad de uno que va tener mayor humildad de uno que va por ahí arrastrando los pies, con los pies al suelo o con unos zapatos rotos y vueltos nada. Y eso nos cuesta, ¿cierto? Ay, pero ¿cómo va a ser más humilde el pobrecito? ¿Cómo va a ser más humilde que ese otro? Ese otro puede estar allí, bendecido por el Señor y ser humilde. Ser humilde. ¿Cómo lo mostró el Señor? Yo me he cuestionado, porque leo la Biblia y me cuestiono y le digo, Señor, y le digo a veces a Dios, esto para mí no es fácil. Y a veces hasta he intentado hacer algunas cosas. En algunas ocasiones lo he logrado y en otras no. Por ejemplo, que Dios me diera la orden, baje del púlpito, busque un utensilio, agua, jabón, toalla y lave los pies a todos los que están aquí. Le cuento, me costaría bañarle los pies más a unos que a otros. Cuando se quiten los zapatos, comienza el problema. Ahora, a nosotros se nos hace fácil porque hemos visto actos que no se ajustan a la humildad del Señor. Les dicen a los que les van a limpiar los pies o a mojar los pies ahí en una ceremonia que hacen para la Semana Santa, háganse arreglar los pies. Ojalá con las uñas pintadas, bien limpiecitos, porque le van a bañar los pies. Es el acto de hipocresía más tenaz que pueda haber. Que los pies de esa gente que le lavó, los pies que lavó el Señor, estaban llenos de parásitos llamados niguas, sabañones, hongos, unas uñas llenas de mugre, unos pies curtidos por el mugre, oliendo a orín de animales, porque los caminos eran muy transitados por caballos, por animales que llevaban a Jerusalén para el sacrificio, por barrizales tremendos, y ellos no tenían zapato cubierto, sino unas sandalias, una suela por debajo y unas correitas por encima, y vámonos. Presénteme a una persona que ande todo el tiempo en sandalias con los pies relucientes, con uñas boniticas. Preséntemelos, porque yo no los conozco. Y el Señor lavó los pies de ellos. Pedro, que tenía un poquito ahí, dijo, no, yo no permito eso. ¿Cómo así? Pero mira lo que dice él. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó. Porque a veces uno recibe el favor de Dios, pero no entiende qué es. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque es lo que soy. Cuando uno estudia la actitud de los maestros de la época del Señor Jesucristo, el tal Gamaliel y otros más famosos que habían, imagínense que ni siquiera enseñaban personas adultas, eran niños. Y no era que le andaban recogiendo niños por allí, esos que habían sido abandonados, y todo se lo llevó el maestro, de muchísima clase social, de abolengo. No recibían a cualquier clase de niños. Por eso el apóstol Pablo era un hombre de un estrato social alto, de un conocimiento tremendísimo, y cuando él dijo, yo soy estudiante de Gamaliel, eso es como decir hoy día, yo vengo de Harvard, y no de visita, sino de haber estudiado allí. Yo soy ahí, como usted lo ve, discípulo de Elkin Patarroyo, el mejor científico que tiene Colombia. Era una cosa tenaz. Entonces, mis estimados, Dios nos ayude.
Debemos reconocer y aceptar a Jesucristo como el Señor. Diga qué. Tal vez hoy sea el día donde usted dice, Señor, yo te he invocado para que me ayudes, para que me des, para que me guardes, para que espantes el diablo, para que me sanes, para que, bueno, pero nunca te he tenido como Señor. Aparte de palabras, actitudes no las he tenido como Señor, porque tal vez mucho nos ha pasado las de Tomás. Sucede que Tomás no estaba cuando el Señor Jesucristo, después de haberles dicho en muchas ocasiones que Él iba a resucitar. Pero Tomás era hasta no ver, no creer, como hay algunos de ustedes. Y creen que esa es la gran cosa, pero ese es el gran error. Hasta no ver, no creer. Yo no creo en nada de eso hasta que no vea. El Señor vino y visitó a los discípulos, apóstoles, ya resucitado. Entró a la habitación donde estaban escondidos, pasa a vosotros. Y luego Él no estaba y le dijeron, Tomás, el Señor vino. Hasta no ver, no creer. Yo no creo. Y Él pareciera que son de los que se ufanan de ser escépticos, incrédulos, mañosos, resabiados, con una mente y un corazón cerrada, porque eso no es bendición. Diga, la incredulidad, espesa la lengua, la incredulidad no es bendición. Cuando Él aparece y le dice, ustedes han leído, aquí están mis manos y aquí está mi costado, mete el dedo. Ahí se convirtió Tomás. En ese momento fue salvo. Señor mío y Dios mío. ¿Y de qué le había servido estar con el Señor? Predicar del Señor, invocar el nombre del Señor para sanar y para liberar y para un poco de cosas. De nada. Ese hasta ese momento hacía parte de los que en tu nombre echamos fuera, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos, en tu nombre hicimos. No los conozco. Entienda, no vaya a ser que usted haya estado conociendo del Señor, oyendo la palabra y hasta el día de hoy no haya recibido, entendido, aceptado como el Señor. Porque si yo les pregunto, ¿ustedes recibieron a Jesucristo como su Salvador? Amén. ¿Ustedes recibieron a Jesucristo como Señor? Ahí nos ponemos, ya ahorita que entendemos que es sí como Señor. Tengo otro ejemplo, y ese otro ejemplo es Pedro. Yo me preguntaba, Dios mío, pero ¿cómo así? Y vivía preocupado y vivía echándole cabeza. Porque el hombre que predicó, cuando yo hice decisión por Cristo, dijo, nací en el Evangelio, me estudié en escuela y colegio cristiano, fui a un seminario bíblico, fui pastor y estando ejerciendo el pastorado me convertí. ¿Yo qué? ¿Cómo? Una noche oró y ese día hizo realmente una entrega sincera de corazón. ¿Y sabe cómo Dios le enseñó que ese día lo había aceptado? Porque el Señor lo bautizó en lenguas. Entonces, una cosa es que uno sepa, así como Pedro vio cosas, fue para un lado, para otro, y aún después de esta experiencia, Pedro siguió teniendo dificultades, pero Pedro tenía al Señor en su corazón. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Cuando usted se siente de tú a tú con el Señor, cuando usted siente que pues somos como iguales, yo creo que hasta el Señor necesita de mí, está equivocado.
o equivocada. Nosotros necesitamos del Señor, del Señor. ¿Y qué estamos diciendo? Del dueño, del amo, del juez, del que manda, el que dice, ustedes y yo tenemos que venir aquí con el oído bien abierto, con la atención bien dispuesta, con todo para decir, hoy voy a aprender qué es lo que quiere Dios que yo haga. No a oír. ¿Son los oidores o los hacedores? Son los que hacen, no los que oyen. Por eso usted cuando se le mete en la cabeza, no, yo escucho desde aquí, con tanto medio que hay, la radio, la televisión, las redes, los reels y esto y aquello. ¡Ah, ojo! Ojo con eso. Alguien me dijo, todo ha cambiado, que ahora uno puede trabajar desde la casa. ¿No será que puede ser creyente desde la casa? No. Allá pone en práctica lo que aprende cuando se congrega. ¿Diga qué? ¿Diga qué? Porque si usted viene aquí a otra cosa y no atender lo que el Señor, lo que el juez, lo que el amo, lo que el Todopoderoso, el que manda en el cielo y en la tierra, nos va a ir mal. Termino con el ejemplo de Pablo. Este Pablo igual nació en la religión judía. La primera cosa que se hacía al nacer un niño era que era circuncidado, y él dice ahí, fui circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, celoso, fariseo, por todo el abolengo que tenía, toda la lista de cosas de las cuales se podía enorgullecer. Y él creía que su religión era lo que agradaba a Dios. Y aparecieron los cristianos que siempre somos así, tenidos como loquitos. ¿Usted ha leído hablar a alguien y le dice, usted está loca o loco? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Levántame la mano a ver quiénes son, que si no es que no han hablado. Ustedes los que no han levantado la mano porque nunca le han dicho nada a nadie, son de la secreta. O le hablan a los ya cristianos. Quedó fácil. A mí me han dicho, usted está loco, usted está perdiendo el tiempo, usted está... Es más, han sido familiares, cercanos y de todo me dicen, pero Osvaldo, ¿usted qué hace con ese cuento de andar dizque de pastor? Mire toda la vida que usted ha perdido. ¿Haciendo qué? Lidiando con esa gente. Porque hay gente que viene y observa y dice, a esto les falta pelo pa' moño. Ese Pablo, con ese celo tan tenaz, religioso, él creía que le estaba sirviendo a Dios. De camino de Jerusalén a Damasco, tuvo una experiencia. Y sucede que yendo por el camino, cayó. No asegure que cayó del caballo. Por deducción, se cree que iba a caballo. Pero yo también me he caído yendo a pie. ¿O no? Y me he caído porque he tropezado, pero me he caído porque el Señor en su presencia ha tenido unas 2 o 3 veces la experiencia de que por más hacer fuerza y querer mantenerme de pie, he caído. Entonces diga, Pablo cayó. No sé si de un caballo, un burro, iba a pie, pero cayó. Y en el piso, escuche. Levanta la mano, diga, Señor, dame revelación. En el piso, él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Sabía usted que mucha gente se ve obligado el Señor a aterrizarlos y a ponerlos por el piso, o por el lado de la salud, o por el lado económico, o por el lado familiar, por el lado que a usted y a mí nos duela, por ahí nos toca a Dios? Pero es que ese Dios le gusta producir dolor. No, le gusta salvarnos.
porque es la única manera que nosotros vamos a poner cuidado. Si su ídolo es el trabajo, arregle la situación, porque a partir de ahora está en la cuerda floja, y si usted pone primero su trabajo que a Dios, lo van a echar. Va a perder su trabajo. Si su ídolo es la plata, aquello que no, yo lo que necesito es plata, solo la plata hace al hombre feliz, la vida es nada si no hay plata. Y ojo, no ponga nada ni nadie arriba de Dios, pero no de cuento, póngalo de verdad. Diga: Señor, tú eres lo máximo, tú eres el Señor, tú me dices lo que yo debo de hacer, yo lo voy a hacer, y la cosa cambia. Yo dije que aquí no caben, o no es que no quepan los amenes, sino que eso no es fácil decirlo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Escuche, mucha gente piensa que se meten con un cristiano y es ahí con un langaruto, con uno que no responde, con uno que no se defiende. Se equivoca, se han metido con el Señor Jesucristo. Y mire la sentencia: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era aquello que utilizaban para chuzar los bueyes o los animales, y eran puntas. Si quiere hacer un ensayo, clave una puntilla o dos en la pared, sáqueles punta y dele puntapié, la que más pueda. Verá que eso se va a poner a llorar. Háganlo. Ojo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, aquí se convierte Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El prepotente, el mandamás, el matoncefo, mejor dicho, el tenaz allí, que le temblaba a Raimundo y todo el mundo, y los cristianos huían despavoridos de ese Pablo. Le dice el Señor: levántate, entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer. Como no necesita reflexión, lo dejó 3 días y sin ver y en ayuno. Ahora tiene tiempo para que piense, medite, reflexione, analice. Los que están aquí digan: no voy a hacer que le toque al Señor, y voy a incluirme aquí, tumbarnos y llevarnos a un lugar unos 3 días. Dijo un pastor, que siempre le decían: pastor, tiempo de que usted descanse. No, ¿quién hace todo eso? ¿Quién firma los cheques? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace aquello? Pastor, pero mire, dice: un día yo sentí que el mismo Dios tomó parte en el asunto. Me caí, me partí una pierna y me lastimé la mano con que firmaba los cheques. Él creía que si él no estaba allí, la iglesia, los programas de radio, de televisión, los seminarios, mejor dicho, todo lo que estaba haciendo. ¿Sabe qué hizo Dios? Le demostró que sin nosotros las cosas se hacen. Ese que llevaba tanta fuerza, tanto poder. Y mucha gente que está alrededor nuestro dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Muchos pueden quedar atónitos, atontados, pero ni ven a nadie ni entienden qué es lo que ha sucedido. Y entonces aparecen, cuando estamos muchas veces siendo corregidos por el Señor, aparecen los que por acá, que por allá. Usted debe de preguntarle, y yo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que debemos decirle a Dios? Póngase de pie, por favor, y le decimos a Dios: ojalá ustedes lo hagan de todo corazón. Al Señor: hoy te reconozco como Señor, como el Dios, como el que manda,
Yo he sido desobediente. Yo he hecho lo que he querido. Me han enseñado, me ha entrado por una oreja y se me sale por la otra. No leo la Biblia. No hago las cosas como me mandan, pero sí digo y creo a veces que me voy contigo. Diga conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, hoy hago esta oración de reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Hoy he entendido que Él es el que manda en el cielo y en la tierra, y yo debo de obedecer. Te pido, Señor, ayuda, porque he sido desobediente y me va a costar ser obediente. Pero tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Tu palabra dice que nada es imposible para Dios. Y yo pido, Señor, que ese poder grande que tú tienes se manifieste en mi vida. Dígale, Señor, anhelo con todo mi corazón vivir eternamente en el reino de los cielos contigo, Dios. Ayúdame, Señor, a prepararme para ese encuentro donde te celebraremos el reinado en los cielos y en la tierra. Ángeles y todos los redimidos cantaremos que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén.